Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Cómo les va? Bien, bien. Qué bueno, me alegra. Chicos, recuerden que deben ingresar con su nombre y su curso, por favor. ¿Hay alguien que está con un nombre de Moto G4? Hola Kurt, o Moto G8. Cámbiale el nombre si no lo voy a sacar, ¿ya? ¿Quién Ya, es? profe. ¿Quién es? Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes. ¿Quién es Moto G8? Vicente Santibáñez. Ah, Vicente, ya. Vicente, cámbialo, porfa. ¿Cómo le ha ido, chiquillos? ¿Con frío o calor? Yo aquí en mi casita muerto de frío. Ya vamos a esperar un momentito Ahí lo para que se cambié, incorpore. profe. ¿Tiene frío Ahí lo también? cambié. Ahí lo cambió, le agradezco. Sí, recuerden que tienen que entrar con su nombre, ¿ya? Y su curso. Ya, vamos a empezar, chiquillos, para que vamos colocando los nombres, ¿ya? Veamos. Karen Escalona, Estoy aquí, profe. ¿cómo está ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué me acabo de meter? Sí, sí lo sé, por eso te pregunto a ti. Karen, dame los nombres Ay, no de lo tus escucho. compañeros. Karen, ¿me escuchas? Se los doy yo. Ya cualquiera, me da igual, ¿ya? ¿Quién tengo el gusto que me pase ahora al Excel? No lo estoy viendo ahora. ¿Quién me habla? Vicente Santibáñez. Ya, Vicente. Ah, justo Vicente tú. Vicente, gracias. Ayúdame, porfa. Estás tú. ¿Quién más? ¿Ya? Alondra Reyes, Araceli Quintana, ¿Ya? Constanza Acevedo, Constanza Acevedo. Daniela Carmona, Daniela Carmona. Fabián Ramírez, Fabián Ramírez. Franco Arellano, Arellano. Gabriel Hernández, Gabriel. Javiera Zapata, Javier Zapata. Irene Escalona, Escalona. Kilian Carrasco, Carrasco. Kurt Soto, El Cur. Michelle Conina, Michelle Colina me dijiste, ¿cierto? Sí, sí, lo tengo. Rafaela Morales, La Rafa. y Vicente Abarca y Vicente Santibáñez. Santibáñez. Ah, sí, Vicente, te coloqué a ti, parece. Y Abarca. Ya. Le agradezco. Veamos si hay alguien más. Ya, ahí están incorporándose algunos más. Chicos, del... Perdón. Del otro primero, que me ayuda, porfis. ¿Lo ayudo, profe? Ya. ¿Su nombre, porfis? Es que no lo estoy viendo ahora. Mía Castañeda. Ah, vale. Mía Castañeda, dejo colocar hasta acá. Ya, Mía. ¿Qué más? Ya. Cristóbal Morales. Cristóbal. Ya. Víctor Soto. Víctor Soto. Déjenme ver aquí. Martina Llanos. Ya. Martina Bustos. Ya. Déjenme ver aquí. Yaelía Espinosa. Ya. Vicente Guzmán. Vicente Guzmán. Valentina Huequiche. Huiquiche. Ya. Ernesto Muñoz. Espera, Valentina Huiquiche la tengo al final. Espérame, Valentina Huiquiche.
Espera, me parece que la Valentina es del primero B. Deja ver. Valentina. Valentina, ¿me escuchas? ¿Es del primero A usted? Sí, ¿Y dónde tengo aquí? Ya no importa, aquí te incorporo. ¿Tú habías venido antes o no? Creo que sí. Valentina, ¿habías estado antes? sí, profesor. No te tengo acá, ya no importa. Yo te incorporé ahora, así que no hay problema. Ya, sigamos. Valentina, ¿quién más? Ignacio Suazo, Ignacio Suazo, ya. Ernesto Muñoz, Ernesto Muñoz, Benjamín Salgado. Benjamín Salgado. Ahí lo tengo. Le agradezco. Muchas gracias. Y ahí se incorporan algunos más. Ya mientras se incorporan los dejamos para el final de la lista. Ok. Sí, Vicente, obvio. Hay que dejar tienen que dejar el micrófono en silencio, chiquillos, para que empecemos. Ya, chicos, estamos listos para empezar. Vamos a recordar lo que estábamos haciendo. Aquí está en el libro. En su libro, chicos, estamos trabajando desde la página 36. ¿Sí? Los que tengan su libro, vayan a la página 36. Voy a recordar las cosas que habíamos hecho. Listo, profe. ¿Sí? Ya, entonces, bienvenidos a los que se vienen incorporando, chicos. En la página 36, estábamos hablando de un efecto que se da con los crecimientos, ¿sí? Que también pueden ser de crecimientos exponenciales. Y están ligados, por ejemplo, con esta tablita. ¿Qué es lo que son los crecimientos? Son las potencias que tienen un número, por ejemplo, el 1,2, y lo elevo a un resultado, ejemplo 2. Un 1,2 lo elevo a 3. Y lo multiplico por un valor que era constante. En este ejemplo era 5.000. ¿Sí? Era de un ahorro de Marcela. Ese era uno de los primeros ejemplos que partimos con el tema del crecimiento. Ahora bien, dejen incorporar los que se están metiendo a Zoom. ¿Qué habíamos dicho además? Que nosotros podemos graficar esta idea. Y para graficar consideramos dos variables. Una, la variable tiempo, que estaba en horas, y la otra que era la cantidad de microorganismos que se podían generar. Estoy hablando ahora en particular de la cantidad de microorganismos que se generaban. Habíamos partido con 0 horas y había un microorganismo. Cuando pasaba 1 hora iban 2. Y así se iban duplicando. De 2 a 4, de 4 a 8, a 16, 32 y 64. Y si yo relaciono las horas con los microorganismos, por ejemplo, tengo la variable hora la variable tiempo en horas y la variable microorganismos en la cantidad que existe, yo puedo generar un gráfico. Y este gráfico que me se está generando es un gráfico de una exponencial. De eso estábamos hablando, ¿sí? Y estos gráficos en particular los estábamos relacionando, en este ejemplo, con potencias de base. ¿Cuál es la base para este ejemplo? ¿Cuál era la base de este ejemplo? Esta es la base. ¿Cuál es la base? Sí. El número, Tiempo, horas, el número que sale. el 2. Y recuerden que era 2 elevado a 0, a 1, a 2, a 3, en general a un 2 elevado a n. Pero lo importante aquí, que la base era el 2. Avancemos. Estamos recordando, chicos, lo último que hemos trabajado. Importante considerar ahora, entonces, a modo de resumen. El resumen está acá. Es interesantísimo lo que está acá. Lo estoy destacando. Cuando hablemos de un crecimiento exponencial, cuando haya un crecimiento,
se va a dar siempre que la base va a ser un número mayor que 1. Siempre va a ser así. Entonces, por ejemplo, si yo le doy un fenómeno y se da algo así como, por ejemplo, 2 elevado a un 3 elevado a n, y usted lo grafica, el resultado va a ser un crecimiento exponencial. Significa que cuando usted grafique, le va a dar algo así. Eso significa que va creciendo. ¿Por qué se da eso? Porque el número que está ahí es un número mayor que 1. ¿Puede ser decimal? ¿Podrá ser un 3,1? También puede ser. Pero nosotros estamos pensando principalmente como números enteros. ¿Sí? Pero también podría ser decimal. ¿Ya? ¿Qué vimos después? Vimos otro ejemplo en donde había, por ejemplo, una pelota que se lanzaba y llegaba a una cierta altura. ¿A cuánta altura? A 2. A 2 metros. Esa era la altura. Y después, a medida que iba pasando el tiempo y los rebotes que se iban dando, la altura iba descendiendo. ¿Cuánto? Descendía 7 décimos cada vez que se tiraba. Entonces, por ejemplo, la primera vez que se tiraba, la altura era de 2 metros. Al primer rebote, ya la altura no era de 2 metros, era de 7 décimos de 2. Y eso me da 1,4. Después, al segundo rebote, era 7 décimos de 1,4. 0,98. Y así, a medida que iban dándose más rebotes, la altura que se iba a generar era más pequeña. Entonces, si yo ahora uno y relaciono la variable rebotes con la variable altura, tengo un gráfico similar a lo que tengo acá. Fíjense que en la parte del eje horizontal tengo la variable rebote, y eso en términos de unidades, cantidades, 1 rebote, 0 rebote, 10 rebotes. Y tengo en el eje, lo voy a escribirlo aquí al ladito, en el eje vertical, la altura en metros. Entonces, por ejemplo, cuando habían 0 rebotes, yo llegaba a una altura de los 2 metros. Cuando había un rebote, ya la altura no era de 2 metros, era más o menos de 1,4. Cuando me había dado 2 rebotes, la altura era menos, era 0,98, por acá. Y así, a medida que va pasando el número de rebotes, me va a dar esta línea curva. Va así, va cada vez descendiendo más. Le hago yo la pregunta ahora a usted entonces. ¿Esto será un crecimiento exponencial? ¿Estará creciendo? No. Es como el revés, ¿no? Sí. Ya no es crecimiento. ¿Qué podríamos decir entonces? Ya no es un crecimiento. Es disminución. Es una disminución, es un decrecimiento. ¿Y eso por qué creen ustedes que se podrá dar un decrecimiento? ¿Habrá alguna relación con lo que dijimos recién? Cuando era el crecimiento, la base era mayor que 1. ¿Qué podrá pasar ahora? La base es menor que 1. Por ahí va la idea. Bien, miren, bajemos un poquito. Voy a bajar acá. Ahí está. Lo voy a destacar igual que delante. Aquí está. Ahí está. Aparte de que sea menor que 1, tiene que ser mayor que 0. Piensen en eso también, chiquillos. Eso es sumamente importante. Cuando hablemos de la base de estas potencias, porque todo esto lo vamos a llevar a potencias, hay que pensar en un número mayor que 0 y menor que 1. Si eso ocurre, entonces ahora no vamos a hablar de crecimiento. Vamos a hablar de decrecimiento. ¿Sí? ¿Y la gráfica cómo va a ser? La gráfica va a ser similar a lo que tengo acá. Es decir, van a haber dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal, y usted al momento de obtener los puntos y los une, le va a dar algo así. ¿Sí?
Siempre va a ser así. ¿Y eso cómo se va a llamar? Se va a llamar decrecimiento exponencial. ¿Sí? Resumen entonces, hasta el momento, para que haya un decrecimiento, yo tengo que trabajar con potencias en donde su base sea un número entre 0 y 1. Tiene que ser mayor que 0. 0,1, por ejemplo, o 0,0001. ¿Hasta qué número? Un número menor que 1. Hasta el 1, pero no puede ser 1 tampoco. Tiene que ser 0,99998, por ejemplo. Pero tampoco puede ser 1. ¿Sí? Y tampoco puede ser 0. Todos los que estén entre el 0 y el 1 sí les sirve. Si son entre 0 y 1 son fracciones. También pueden haber fracciones. De hecho, el ejemplo que nosotros dábamos del rebote estaba ahí. 7 décimos. 7 décimos es una fracción. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo puedo saber si esa fracción es menor que 1? ¿Cómo saber si es menor que 1 o si es mayor que 1? ¿Cómo lo podemos descubrir? ¿Usando decimales? Usando decimales. Es una forma. 7 dividido en 10 es 0,7. Es más, podemos hacer lo siguiente, fíjense. 7 menor que el 10 está dividiendo, pasa multiplicando, como las igualdades. 1 por 10, multipliquen. 10. 10. 7 es menor que 10. Entonces, esto es efectivamente menor que 1. Y si le hubiese puesto el símbolo al revés, ejemplo, aquí yo le coloco en vez de menor, le coloco mayor, significa que voy a llegar aquí este símbolo y este símbolo lo tengo que dar vuelta. Me va a quedar así. 7 será mayor que 1 por 10. 7 será mayor que 10. No, eso es falso. Por eso, efectivamente, volvemos a recalcar, el resultado de esto es una fracción menor que 1. ¿Sí? Siempre hay que considerarlo de esa manera. Dejen ver el chat antes de seguir. Profe, le quería informar que preguntar ya. Ya, lo voy aquí a dejarlo anotado, Michelle. Le agradezco por la información. Seguimos entonces, chiquillos. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Dice, con lo que ya sabemos, dice, ejemplo 3. Una sustancia aumenta al triple su peso cada día. Una sustancia va aumentando su peso. Inicialmente, si tiene 4G, ¿qué significará esa G? Gramos. 4 gramos. Fíjense que me dice lo que pasa inicialmente. Siempre es importante saber lo que pasa al inicio. ¿Sí? Me está indicando que su peso es cada día. O sea, inicialmente, Tiene al 4. 0 día, hay 4 gramos. ¿Sí? Y después me está indicando que determine la expresión que me modela la situación. ¿Cómo podemos ver el modelo? Tengo que pensar en las dos variables. Entonces, podríamos hacer el gráfico acá, donde tengo mi eje vertical y mi eje horizontal. En mi eje horizontal, ¿qué voy a escribir? ¿Qué variable va a haber aquí en mi eje horizontal? Gramos. ¿Los gramos o los días? Mira, buena pregunta. ¿De qué depende? ¿Los gramos dependen del día o los días dependen del gramo? Los gramos dependen del día. Entonces, los que dependen van en el eje vertical. Aquí están los gramos. Sí, y Y abajo están los aquí van días. a estar los días. ¿Sí? ¿Desde qué día parto? Desde el día 0. Acá va a estar el día 0. Vamos a borrar aquí un poquito la información. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que al día 0 van a haber 4 gramos. Eso es lo que me dice. ¿Y qué está pasando? Aumenta el triple. Entonces, cuando hablemos acá de triple, lo vamos a considerar como potencias de base 3. O sea, si al principio habían 4
¿Cuánto va a haber después de un día? El triple. ¿Cuánto es el triple? 12. 12. Y después va a haber de nuevo el triple. El triple de 12, 36 gramos. Eso va a ocurrir al segundo día. Y al tercer día van a ver 108 gramos. El triple. Ahora, estos mismos números que aparecen ahí, lo podemos escribir como potencia, sabiendo que se está haciendo el triple. ¿Cómo lo hacemos entonces? Ejemplo. El primero, 4. Parto con 4. Esa es la inicial. ¿Sí? Me lo están diciendo al principio del problema. 4 gramos. Y como me estaban indicando el triple, le coloco el 3. ¿Elevado a cuánto? A 0. ¿Por qué será 0? Porque es el día 0. En el siguiente, ¿cuánto voy a tener? De nuevo el 4, que es el inicial, pero después viene el triple al primer día, al día 1. Luego sería 4 por el triple del día 2. Eso me está indicando el día. Si hago el cálculo, llego a los resultados que tengo acá. Y eso eventualmente lo puedo graficar. ¿Qué debería yo escribir? En los días solamente 0, 1, 2, 3. Me separo con la misma cantidad de espacios. Podría colocar más días, eventualmente. Y después coloco los gramos. Pero aquí tengo que tener cuidado, porque los gramos son números como relativamente grandes para hacerlo en el gráfico. Porque estoy desde el 4 hasta el 108. Busco la técnica. Quizás hacerlo de 4 en 4, de 10 en 10. Yo lo voy a hacer aproximado, de 10 en 10. Por acá voy a tener el 10, 20, 30, 40, hasta donde alcance solamente. 50, 60, 70, 80. Voy a tener que hacer un poquito más largo aquí la gráfica. Por ahí más o menos. Esto lo voy a dejar más arriba. G de gramo y sigo. Y va en 70. Ahora vendría, lo estoy haciendo de 10 en 10. El 80, 90. ¿Hasta qué número tengo que llegar, chiquillos? Por lo menos. 110. Mínimo hasta el 110. Bien. ¿Sí? Y ahora voy a graficar los puntos. Lo voy a hacer de color, no sé, azul. Veamos entonces. Al 0 día son 4. Entonces el 0 lo relaciono con el 4. Estoy más o menos por acá. Aproximadamente. Después al día 1. Dejen borrar aquí un poquito. Vamos a borrar acá un poco. Al día 1 tengo 12. Entonces al día 1 más o menos lo relaciono con el 12. Por ahí. Al día 2 lo relaciono con el 36. Día 2 tengo que subir hasta el 36. Más o menos aproximadamente por ahí. Y por último el día 3 con el 108. Y aquí tengo que irme mucho más arriba. Al día 3 más o menos con el 108. Está bajito del 110. Ahí está aproximadamente. ¿Qué debo hacer entonces ahora? Unir los puntos. Y fíjense, la gráfica de nuevo. Me dio... Ay, que se me chocó un poquito ahí. Me está dando hacia arriba. Entonces pregunta, ¿esto va a ser un crecimiento o un decrecimiento? Un crecimiento. Va a ser un crecimiento. ¿Sí? Está creciendo. Siempre que la gráfica les dé así, significa que está creciendo. ¿Sí? Y si me da al revés, significa que está decreciendo. ¿Muchas dudas hasta acá, chiquillos? No, profe. No es tanto, no es tan difícil al principio, ¿sí? Tratemos de hacerlo ahora nosotros. Actividad. Resuelve los siguientes problemas. Expresa tu respuesta utilizando potencias. Veamos si nos resulta. Número 1. Déjame buscar mi lapicito. Número 1. A.
Dice, un grupo de investigadores estudia un tipo de bacteria que produce una enfermedad. Para ello, usaron un cultivo de bacterias que se inició en 2000 microorganismos. Fíjense que me da el inicio. Ahí está. Primer dato importante. Me indica el inicio. Luego dice, si su número se triplica cada hora, ¿cuántas bacterias habrá al cabo de 6 horas? ¿Cómo lo podemos hacer eso? Hagamos una tablita. La tablita nos ayuda bastante. Vamos a aquí la tablita. Y vamos a ir colocando los números que nos están indicando. Ahí y aquí tengo que dividir. Ya, inicialmente, ¿qué me dicen? Al principio, ¿cuántos hay? ¿Cuántas bacterias hay en un principio? 2000. 2000. Ahí está el primer dato. ¿Sí? Entonces, al principio no ha pasado nada y ya tengo 2000. ¿Esto en qué unidad de medida nos estamos hablando? En microorganismos. Hay 2000. Y esto estamos hablando relacionado con el tiempo. Entonces aquí voy a colocar una T de tiempo. Y al tiempo 0 ya hay 2000 microorganismos. Aquí le voy a colocar una MG. Microorganismos. Aquí hay 2000. ¿Qué va a pasar después de una hora? ¿Cuántos van a haber triplican. después de una hora? 6000. Van a haber 6000. ¿Por qué 6000? Porque se está triplicando. Ahora, si es triplicar, ¿cómo lo puedo relacionar con potencias? Elevado a 3. Ya va a ser como un 3 elevado a algo. Bien, eso va a ser. Entonces esto también podríamos extender la tablita. Vamos a extenderle aquí. Vamos a poner aquí como un poquito otra más. Y aquí vamos a colocar algo similar. Esto también lo podemos escribir así. 2000 por 3 elevado a algo. ¿Por qué 3? Porque me está indicando que se está triplicando. ¿Cuánto va a ser el primero? 3 elevado a ¿cuánto? Tienen que relacionarla con el tiempo. A 0, porque si le coloco otro número, me va a aumentar el resultado. ¿Sí? El siguiente es 6000. Entonces, de nuevo parto con la cifra inicial. Son 2000 por 3 elevado a ¿cuánto? A 1. A 1 lo relaciono con el tiempo. 3 elevado a 1, 3. Por 2000, obtengo los 6000. Y así seguimos. La pregunta, ¿a cuánto era? Al cabo de 6 horas. Esto lo podría hacer por una y una. Al cabo de 2 horas, ¿cuánto tengo? El triple. El triple de 6000. 18.000. 18.000. O equivalente a 2000 por 3 elevado a 2. Sí, pero esto yo no lo voy a hacerlo todas las veces. ¿Qué me conviene hacer? Llegar al tiro al 6. ¿Cómo lo podríamos hacer con el 6? Sabemos que es un 2000 por 3 elevado a ¿cuánto? A 4. ¿Será 4 ahora? Me salté el 3, me salté el 4 y me salté el 5. Lo salté intencionalmente porque si esto se está repitiendo siempre, ¿qué es lo que está variando? Ese numerito. Ese fíjense que va variando. ¿Y ese de qué depende? ¿No? Depende de esto, ¿no? Sí. Ya, entonces fíjense, si aquí tengo un 6, porque me están preguntando a la hora 6. Dejen borrar aquí todo eso. Me están preguntando a la hora 6. ¿Qué va a pasar entonces a la hora 6? Van a ver los mismos 2000 que hay al inicio por 3 elevado a 6. 6. Ese cálculo lo podemos hacer. ¿Sí? Se puede calcular. Pero también lo estoy representando como una potencia. Por lo tanto, esto sería una respuesta válida. Podríamos eventualmente escribir esto.
son 2000 por 3 elevado a 6. Si no lo calculo. Ya sabíamos que a las 2 horas iban a haber 18.000. Si quieren hacemos el cálculo. A las 3 horas, ¿cuánto va a haber? El triple de 18.000. ¿Cuánto es 18.000 por 3? Multipliquen 18.000 por 3. 54.000. Van a ver 54.000. El otro, 54.000 por 3. 100. Multipliquen por 3. 162.000. 162.000. Y así voy a seguir. Después el triple de ese número. Cada vez más grande. 486.000. 486.000. Y llegamos al que nos pedían. 486.000 por 3. 1.458.000. 1.458.000. Eso equivale al 2.000 por 3 elevado a 6. ¿Sí? Si uno ve los resultados y yo lo grafico, ¿qué me va a dar como resultado? Lo voy a hacerlo aquí, al lado derecho. ¿Me va a dar un crecimiento o decrecimiento? Un crecimiento. Va a dar un crecimiento. Es así. ¿En qué número voy a partir? En el 2000. ¿Sí? Porque eso es lo que me dicen. Parten habiendo 2.000 microorganismos. ¿Sí? Vamos con el siguiente. Ejercicio B. Hay un edificio que está construido de modo que cada piso es 1/10 menos ancho que el piso que está abajo. Si el primer piso, ahí me dicen, fíjense, primer piso, ahí está como el primer dato, es como el inicial. ¿En cuánto parte? En 50 metros de ancho. O sea, tengo un edificio, va a ser, ¿de qué forma? Va a ser como algo así, el edificio. Es algo así más o menos el edificio. ¿En cuánto parte abajo? En 50 metros. ¿Qué va a pasar a medida que voy pasando de un piso a otro? Va a haber un decrecimiento. Va decreciendo. ¿En cuánto? En la 10ª parte. ¿Cómo calculo la 10ª parte? Dividiendo. Dividiendo en 10, ¿cierto? O bien la 10ª parte de 50. ¿Cuánto es dividido en 10? La 10ª parte de 50 es 5. Por lo tanto, el siguiente piso, ¿de cuánto va a ser? 45 metros. 45 metros. Y así sigo. ¿El siguiente de cuánto va a ser? Le quito la 10ª parte a 45. La 10ª parte de 45, 4,5. Entonces, ¿en cuánto me va a quedar el otro? 4,5. Pero no en 4,5, no puede quedar en 4,5, estábamos en 45. De 50 salta a 45, ahora ¿cuánto me va a dar el otro? A 45 le tienes que restar 4,5. ¿Cuánto les da eso? Resten. 41,5, ¿no? 41,5 o 40,5. 40,5. 40,5. Ese va a ser el siguiente piso. Y así voy avanzando. Hasta aquí, pero fíjense, lo estoy haciendo uno en uno. ¿Hasta qué piso tengo que llegar? Hasta el piso 8º. Esa es la pregunta. La pregunta es al 8º piso. Entonces, veamos si ocupamos la idea que hicimos recién. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Que al principio van a haber 50. O sea, tenemos una variable. Vamos a hacer aquí una división. Tengo aquí la primera que es el punto inicial. Estamos hablando de 50 metros. Voy a colocar M de metros, que es el ancho. Parto 50 metros. ¿Y qué va pasando después? Que se está, comilla, achicando. ¿Cuánto se achica? 5 metros. ¿Qué es la 10ª parte? ¿Cierto? Entonces, en el resultado que teníamos,
en el piso, veámoslo así, Piso 1, al 40. principio, en el principio, al piso 0, por darlo de una forma, va en 50. Al piso 1 45. van 45. Al piso 2 van 40,5. Al piso 3 le quito la décima parte. O bien, si le quito la décima parte, ¿con cuánto me estoy quedando? Con 9 décimos. 9 décimos de 4,5. Y así yo lo voy haciendo todo. Pero mejor, ¿qué vamos a hacer? Esto lo vamos a tratar de generalizar. Entonces, vamos de nuevo. Vamos a hacer una tablita acá. Y la vamos a dividir. 40. Veamos cuánto nos da. Si llegamos al resultado, deme un minuto. Aquí está. Entonces, vamos aquí a colocar pisos, P de piso, y vamos a colocar la altura. Perdón, el ancho. Estábamos hablando del ancho. AN le voy a poner. AN, de ancho. Al principio, el ancho era de 50 y empezó a disminuir. Después en el primer piso eran 45 y así seguimos. En el piso 2 hay 40,5 metros. Ya, pero esto lo vamos a tratar de escribir como una potencia. Esa es la intención principal. Escribirlo en potencias. Entonces, ¿cómo lo hacíamos al principio? Mantenemos el 50. ¿Por cuánto lo tendríamos que multiplicar? Por 0. ¿Por cuánto? Por 0. Casi, por ahí. Ahí está la potencia. Ahí va la potencia, elevado a 0. ¿Pero qué escribo en la potencia? ¿Cuál será la base? 1. Casi, es un poquito menos de 1. Es la décima parte. Porque eso es lo que se mantiene siempre constante. La décima parte. Vámonos con el siguiente. Mantengo el valor inicial, 50, y lo multiplico de nuevo por la décima parte. Pero esta décima parte, ¿a cuánto va a estar elevado? A 1. A 1, porque ese es en el piso 1. Luego se repite el 50 y repito la décima parte. ¿Pero cuánto va a estar ahora la décima parte? A 2. A 2. Y así yo sigo con esta idea. ¿Hasta cuál tengo que llegar, chiquillos? Hasta el 8. Hasta el piso 8. Aquí lo voy a colocar. Piso 8. No sé cuánto es el número. Lo podríamos calcular. Pero sí lo puedo escribir como potencia. Sería 50 por 1/10 elevado a 8. 8. Esa sería una respuesta válida. 50 por 1/10 elevado a 8. ¿Cuánto es el valor? Lo podríamos hacer a mano o bien lo podríamos hacer con calculadora. ¿Sí? ¿Se va entendiendo la idea? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Chicos, eso es. Se me acabó el tiempo, lo dejamos hasta acá. Cuídense. Chao, profe. Gusto, Chao, que estén muy bien. profe. Cuídense. Chao, Que profe. estén bien. Saludos a sus familias. En un ratito más les subo la clase. Chao, Vicente, Kurt, Chao, profe. Araceli, Cuídese. Rafa, Martín, Kelly. Cuídese, profe, que lo vaya bien. Igual, chiquillos, que estén bien. Chao, profe, cuídese. Chao, Vicente. Chao, profe. Gracias por la despedida. Constanza, Araceli, que estén muy bien. Chao, chao. Que estén bien. Cuídense. Igual usted, profe, chao, que Chao, descanse. chiquillos, descansen también. Chao, chao. Chao, profe. Chao.